Hola a todos. En la noche del 30 de Tet, cuando toda la familia estaba animada colgando faroles y pegando pareados rojos frente a la puerta, un hombre enmascarado merodeaba en silencio entre las sombras, y apenas unos minutos después, Truong lo derribó y le inmovilizó los brazos justo frente a su propia casa. Pero lo más inquietante fue su declaración temblorosa. Esto podría ser solo el primer paso de un plan de intrusión calculado desde antes. En lo que parecía ser un momento de reunión familiar lleno de paz, la familia de Truong y Tiu Nu de repente cayó en una situación asfixiante. Gritos de inocencia, negaciones desesperadas, miradas llenas de pánico. Todo hizo que el ambiente de Tet se volviera tenso hasta cortar la respiración. ¿Es realmente inocente el hombre enmascarado? ¿O detrás de él hay un plan peligroso esperando el momento adecuado para actuar? La historia de hoy los llevará desde la calidez de los días de primavera hasta enfrentamientos llenos de tensión, donde el carácter y la valentía de un policía serán puestos a prueba justo frente a su propia casa. Si tienes curiosidad por saber qué pasará después, no apartes la vista de este video. Y no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para apoyar y no perderte los próximos giros impactantes. En los días previos al Tet, el ambiente en la pequeña casa de Truong y Tiu Nu se volvió cálido de una manera especial. La brisa de primavera soplaba suavemente trayendo el aroma de los ban chung que se cocían en alguna casa del vecindario, mezclado con el ligero olor a incienso que pasaba por los aleros. La luz dorada y tenue del atardecer se extendía sobre el patio de ladrillos creando una escena tan tranquila que cualquiera que la mirara querría ir más despacio. En medio de la sala, el árbol de durazno de Tet acababa de ser colocado con cuidado por Truong en una maceta grande. Los pétalos rosados temblaban con el más mínimo movimiento. Tiu Nu de pie sobre una silla se inclinaba ligeramente para atar cada adorno colgando sobres rojos y pequeñas linternas decorativas en las ramas. Su rostro reflejaba una alegría sencilla y de vez en cuando apoyaba suavemente la mano sobre su vientre, como recordando que esta primavera sería más plena que nunca. Truong dio unos pasos hacia atrás, observó el resultado y sonrió. Enderezó una rama que estaba un poco torcida y miró a su esposa con ternura. No hacían falta palabras bonitas, una sola mirada bastaba para entender cuánto valoraban ese momento. En el porche, Dui soltó una carcajada cuando la madre de Truong fingió esconder el sobre rojo detrás de su espalda. El pequeño corría de un lado a otro y sus pasos ligeros se mezclaban con su risa clara y contagiosa. La madre de Truong miraba a su nieto con ojos llenos de cariño, con una sonrisa amable que parecía disipar todas las preocupaciones del año que terminaba. El humo de la cocina se elevaba suavemente al caer la tarde, mientras la radio sonaba con canciones tradicionales de primavera. En esa casa ya no quedaban sombras de tormentas ni días de inquietud. Solo risas, el color rosado del durazno, y una esperanza que crecía en silencio con cada latido de la primavera que se acercaba. Pero mientras la casa estaba llena de risas y colores de primavera, al fondo del pequeño callejón, había una figura inmóvil bajo un árbol seco sin hojas. Llevaba una gorra con la visera baja y el rostro cubierto por una mascarilla negra. Sus ojos entrecerrados eran fríos y sin emoción. Desde allí podía ver con claridad el patio frente a la casa de Truong, donde el árbol de durazno brillaba con la luz del atardecer y donde la risa de Dui se escuchaba hasta la entrada. No se acercaba, no hacía ruido, solo permanecía allí como parte de la oscuridad. A través de un espacio en la reja observaba cada pequeño movimiento. Truong levantaba la mano para acomodar una rama. Tiu Nu sonreía con dulzura a su lado. La madre de Truong estaba sentada en el porche, su voz cálida mezclándose con la risa del niño. Una familia completa.
Una escena tan tranquila que cualquiera podría bajar la guardia. Los ojos del hombre enmascarado se detuvieron más tiempo en Tieu-nu. Luego pasaron a Truong. Sacó el teléfono y en silencio tomó varias fotos desde lejos. La pantalla brilló por un instante y se apagó de inmediato. Nadie en la casa notó que una mirada los estaba siguiendo. La brisa de primavera sopló haciendo temblar suavemente los pétalos del durazno y también el borde de su chaqueta negra. Inclinó la cabeza como si estuviera calculando algo. Con la música de primavera sonando a lo lejos desde la vieja radio, la figura dio un paso atrás, luego otro y poco a poco se perdió en la oscuridad al final del callejón. Mientras Truong y Tieu-nu creían que esta primavera sería el comienzo de la tranquilidad, no tenían idea de que una amenaza silenciosa seguía de cerca cada uno de sus momentos felices. El ambiente de Tet en la pequeña casa se volvía cada vez más animado. La madre de Truong estaba de pie frente a la puerta, alisando con cuidado cada pliegue del papel rojo de los pareados. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la tarde, destacando en el marco de madera ya envejecido. Tieu-nu sostenía el otro extremo y ajustaba la alineación para que quedara perfectamente recto. Las dos mujeres, una mayor y una joven, se miraban de vez en cuando y sonreían una sonrisa de comprensión y aceptación. En el patio, Truong estaba ocupado con la tira de luces LED que enrollaba alrededor del alero. Las pequeñas bombillas se encendían una tras otra recorriendo el borde de la pared y proyectando una luz cálida sobre el suelo de ladrillo. Dio unos pasos hacia atrás para observar el resultado. Luego volvió a subirse a una silla para acomodar un tramo que había quedado torcido. Tenía pequeñas gotas de sudor en la frente, pero sus ojos brillaban como si estuviera construyendo con sus propias manos una verdadera primavera para su familia. En el porche, Dui estaba sentado junto a la madre de Truong, jugando con los sobres rojos llamativos. Su risa infantil sonaba clara y ligera, mezclándose con las canciones de primavera que salían suavemente de la vieja radio. Todo formaba una escena tan tranquila que conmovía. «Voy a salir a comprar algunas cosas más para preparar la mesa de Tet», dijo Truong en voz alta hacia el interior de la casa después de terminar la última fila de luces. Tieu-nu asintió y le pidió que tuviera cuidado. Truong tomó las llaves de la moto y salió por la puerta, cerrándola suavemente detrás de él, sin saber que al fondo del callejón una mirada seguía cada uno de sus movimientos. El hombre enmascarado permanecía inmóvil en la oscuridad, medio cuerpo oculto tras una pared manchada. Cuando vio que Truong se acercaba, se inclinó levemente y retrocedió aún más hacia la sombra. Su mano enguantada apretó el teléfono. Esperó, sin hacer ruido, sin un gesto apresurado. Truong pasó a solo unos metros de él. El sonido regular de sus pasos sobre el cemento, el ruido de la moto al encenderse y luego alejándose. Todo ocurrió en apenas unos segundos suficientes para que a cualquiera se le acelerara el corazón. Pero para Truong fue solo un momento más de una tarde previa al Tet. Cuando la moto desapareció al final del callejón, el hombre enmascarado salió despacio. La luz de las tiras LED de la casa llegaba hasta él y se reflejaba en sus ojos fríos detrás de la mascarilla negra. Levantó la vista hacia la casa iluminada donde las risas seguían sonando cálidas. La felicidad de ellos la había visto toda y aún no se había dejado ver. Mientras Tieu-nu y la madre de Truong seguían ajustando los pareados para que quedaran perfectos, mientras Dui reía sin preocupaciones bajo el porche. Nadie sabía que ahí afuera, en la oscuridad aparentemente inofensiva del pequeño callejón, una sombra seguía esperando con paciencia el momento adecuado. La primavera estaba a punto de llegar, pero al mismo tiempo algo más también se acercaba en silencio. Truong acababa de salir del mercado con bolsas de comida en la mano, que aún desprendían el aroma de hojas de dong y carne fresca para preparar la mesa de Tet.
El camino del pueblo, al caer la tarde, estaba teñido de un tono amarillo suave, y el viento movía ligeramente los bambúes frente a la entrada de su casa. Pero la mirada de alguien que pasó muchos años en la policía nunca se distrae. Un movimiento casi imperceptible entre los arbustos al borde del camino fue suficiente para que redujera el paso. Entre el follaje denso, Truong vio a una figura vestida de oscuro con el rostro cubierto. Estaba inmóvil, pero su mirada estaba fija en la casa donde Thieu Nu y su madre seguían ocupadas decorando los pareados de Tet. No necesitó ni un segundo para pensarlo. Su instinto profesional se activó de inmediato. Entonces, no fue directamente hacia él. Fingió agacharse para acomodar el asa de la bolsa, caminó más despacio y luego rodeó por un sendero al costado de la cerca. Cada paso era ligero como el de un cazador. Su corazón latía lento y constante, totalmente opuesto a la tensión del momento. El hombre enmascarado estaba tan concentrado observando que no notó el peligro acercándose. Cuando la distancia se redujo a unos pocos pasos, Truong aceleró en un instante. Se lanzó hacia él, sujetó con fuerza su muñeca con una mano y con la otra le torció el brazo hacia atrás. El sujeto no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser derribado de lado contra el suelo. Quieto, la voz de Truong era baja pero firme y autoritaria. En cuestión de segundos, le inmovilizó ambos brazos detrás de la espalda, presionando con la rodilla sobre su espalda, con un control limpio y preciso, como un movimiento practicado cientos de veces. El pañuelo que cubría el rostro del hombre cayó, dejando al descubierto una expresión llena de pánico. Frente a la casa, las luces LED empezaban a brillar. El ambiente de Tet seguía siendo animado, pero detrás de los arbustos un secreto acababa de salir a la luz. Y Truong entendió que la tranquilidad de su familia acababa de escapar de un peligro por muy poco. «Suélteme, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me agarra? Suélteme, yo no he hecho nada». El grito desesperado resonó en el patio en esa tarde de fin de año, rompiendo el ambiente festivo que hasta hacía un momento era alegre. Las luces LED del porche seguían parpadeando, los pareados rojos se movían suavemente con el viento, pero detrás de los arbustos se estaba produciendo un forcejeo tenso. Truong le retorció el brazo al hombre enmascarado detrás de la espalda y apoyó la rodilla con firmeza sobre su espalda. El movimiento fue preciso, automático, como una reacción profesional grabada en su cuerpo. Su voz bajó fría. «Si no eres alguien peligroso, ¿por qué estabas espiando mi casa? ¿Crees que voy a creerte? No he hecho nada. Usted está equivocado. Suélteme el hombre», forcejeaba con la voz quebrada por el miedo. Dentro de la casa, la madre de Truong se sobresaltó. «Hijo, ¿no es la voz de Truong?» Thieu Nu se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. «Sí, yo también la escuché. Es su voz». Otro grito se oyó afuera. «No me doble el brazo, no soy un delincuente». La madre de Truong dejó la escoba con prisa. «Quédate en casa con Dui, voy a salir a ver qué pasa». «Sí, tenga cuidado». En el patio, Truong apretó un poco más cuando el hombre volvió a resistirse. «Habla, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?» «No estoy haciendo nada, créame». Creerte, Truong apretó los dientes. «Solo mi familia está en casa y tú rondando la puerta. Si no tienes malas intenciones, ¿qué es entonces?» El hombre respiraba con dificultad. Yo solo estaba mirando que la voz de Truong se volvió más cortante. «Si no hablas, te llevo a la comisaría». «No, no me lleve a la comisaría», entró en pánico. «Soy una buena persona». En ese momento, la madre de Truong y Thieu Nu llegaron corriendo. La escena las dejó en shock. Truong tenía reducido a un hombre desconocido en el suelo, con la tela que le cubría el rostro caída a un lado. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó su madre angustiada. «Estaba espiando la casa desde hace rato. Cuando regresé del mercado lo vi escondido detrás de los arbustos», respondió Truong sin apartar la mirada del hombre. Thieu Nu se acercó confundida y preocupada. «Amor,
¿Y si él? No soy un delincuente, gritó el hombre. Yo solo. Habla de una vez. Truong apretó su brazo. ¿Con qué intención viniste? Yo. Tragó saliva. Me contrataron. El aire pareció congelarse. ¿Contrataron quién? La voz de Truong se volvió dura. No sé el nombre. Solo sé que me dijeron que vigilara esta casa, que informara cuántas personas habría aquí esta noche. Thieu Nu palideció. La madre de Truong dio un paso atrás atónita. ¿Para qué insistió Truong? No lo sé. Yo solo recibí el dinero. ¿No lo sabes? Los ojos de Truong mostraron desconfianza. ¿Crees que voy a creerte? Es verdad, solo seguí órdenes. No he hecho nada todavía. Suélteme. Truong guardó silencio unos segundos. Lo miró fijamente a los ojos buscando señales de mentira. El hombre respiraba agitado con la mirada llena de miedo, pero no parecía la de alguien dispuesto a atacar en ese mismo instante. Desde dentro de la casa se escuchó la voz de Dui mamá. ¿Qué pasa? Thieu Nu respondió rápidamente, quédate dentro, no salgas. El ambiente en el patio se volvió pesado, casi insoportable. El viento agitaba los pareados rojos como si fueran una advertencia. Truong apretó una última vez. Escucha bien, si ocultas algo te llevo de inmediato a la comisaría. Soy policía, no intentes engañarme. El hombre tembló. Ya dije todo. Me pagaron para vigilar unos días. Esta noche era el último día. ¿El último día para qué?, preguntó Truong. El hombre bajó la cabeza. Escuché que planeaban entrar, cuando la casa estuviera llena y todos estuvieran distraídos. La madre de Truong se llevó la mano al pecho. Thieu Nu quedó inmóvil. La mirada de Truong se oscureció. En su mente encajaron todas las piezas, luces encendidas, casa llena, muchos preparativos. Un objetivo perfecto. Respiró hondo para mantener la calma. Vas a venir conmigo, dijo con firmeza. Si lo que dices es cierto, aún tendrás una oportunidad. Si no... Es verdad, lo juro, casi rompió a llorar el hombre. Las luces LED del porche seguían parpadeando, reflejando tonos rojos y amarillos en los rostros tensos de todos. El té seguía llegando. Pero detrás de la alegría de la reunión familiar, un plan oscuro acababa de ser detenido por muy poco. Y Truong lo entendía bien, esto no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más peligroso que estaba por venir. Truong levantó al hombre del suelo sin soltarle las muñecas. Su mente ya no estaba en el forcejeo, sino en lo que vendría después. Sabía que si realmente había alguien más detrás de todo esto, el peligro no había desaparecido, solo se había movido a las sombras. Mamá entra con Thieu Nu y cierra la puerta. No abran a nadie, dijo con calma pero con firmeza. Thieu Nu lo miró a los ojos. No hacía falta decir nada más. En esa mirada había preocupación, pero también confianza absoluta. Ella asintió y tomó la mano de la madre de Truong, regresando al interior de la casa donde Dui esperaba sin entender del todo lo que ocurría. El sonido lejano de petardos comenzó a escucharse en el pueblo. La noche de Tet estaba a punto de empezar oficialmente. Las luces brillaban, las casas estaban llenas de risas. Pero en el corazón de Truong había una certeza: alguien había estado observando a su familia con una intención clara. Mientras escoltaba al hombre hacia su vehículo, Truong miró una vez más la casa iluminada. Esa no era solo su casa, era su refugio. Y protegerla no era solo un deber como policía, sino como esposo, como hijo y como padre. Esta historia apenas comienza. ¿Quién está realmente detrás del plan de intrusión? ¿Logrará Truong descubrir toda la verdad antes de que sea demasiado tarde? Si quieres saber qué sucederá en el próximo capítulo, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo historias llenas de emoción y suspenso. Nos vemos en el siguiente capítulo.